Y entonces damos inicio a esta nueva sesión de los sábados de clase a bajo costo en Prevumate. Esta clase corresponde a la de porcentaje. Tercera clase de 22. Ya son 22 temas los que evalúa la PAES, así que vamos a trabajar estos 22 contenidos durante estos sábados. Vamos entonces con nuestro ejercicio. Recuerden la estrategia que ocupamos. Vamos a ir revisando preguntas oficiales del DELVE. Vamos a ir, a medida que vamos viendo las preguntas, vamos a ir repasando el contenido. Y van a tener ustedes momentos para poder hacer sus dudas. Bien, cada cierto instante voy a iniciar una cuenta regresiva para que ustedes puedan activar sus micrófonos si así lo quieren, o pueden escribirlo en el chat. Y voy a responder sus consultas. De todas maneras, si van saliendo dudas en el camino, vayan escribiéndolo en el chat, ya que también en este intervalo de tiempo que abro para consultas, yo voy leyendo también sus mensajes. Bien, así que vamos con la primera preguntita. ¿Ya? Esta pregunta apareció en la publicación que hicimos para la clase de esta semana, en la que nos preguntan cuál es el 40% del 15% de 300. Em, para esto primero tenemos que entender qué son los porcentajes, ¿ya? Puede ser de que ya esto esté un poco más entendido, vamos a ver distintas formas de abordar los porcentajes, pero comenzando con lo que es un porcentaje. Como dice acá, es una forma de expresar una cantidad como una fracción de denominador 100. Por eso que se llama por ciento, tanto por ciento. Es un total dividido en 100 partes. Y cuando hablamos de un cierto porcentaje, un tanto por ciento, significa que al dividir este total en 100, vamos a tomar esta cantidad de grupos que resultó de la división. Si hablamos de un 15%, el total lo dividimos en 100 y consideramos 15 partes de estas 100. Si nos piden un 37%, dividimos el total en 100 y tomamos 37 partes de este total dividido en 100. Y entonces, como dice acá el ejemplo, 25% de 25 significa de que que se significa de que 25 de cada 100. O sea, 25 cienados. Bien. Y los porcentajes nosotros lo podemos expresar de distintas maneras. Ya se puede expresar con esta anotación del tanto por ciento, donde sale el numerito acompañado del símbolo de porcentaje. Puede ser expresado en forma de fracción, como lo vimos anteriormente, y también lo podemos expresar como un número decimal. Ya, esto es importante porque en muchas preguntas de la PAES aparecen expresada la respuesta en forma de operación y no en resultado directo. Y muchas veces estas preguntas aparece el porcentaje escrito en forma decimal. Entonces es importante manejar cómo se trabaja de esta manera. Entonces, como dice acá, para convertir un porcentaje en decimal, dividimos en total en 100. Bien, por ejemplo, 20% significa que es 20 dividido 100, o sea, 0,2. Bien, y lo mismo al revés, si tenemos un porcentaje en forma de decimal, para encontrar el tanto por ciento tenemos que multiplicarlo por 100. Ya, en verdad, esto es lo siguiente. Si, por ejemplo, nos preguntan por el 17%, nosotros este número, al transformarlo por decimal, le ponemos un cero adelante. 0,17. Si nos preguntan por un 89,2%, esto escrito en forma decimal sería 0,892. Bien, ojo acá. Si nos preguntan por un 5%, su forma decimal, esto es un error súper común. Su forma decimal no es 0,5, porque 0,5 corresponde al 50%. En la forma expresada en forma decimal, este 5% es 0,05. Bien, fíjense que le poníamos solamente un cero delante cuando tenía dos cifras enteras. Acá tenemos dos cifras enteras, pero acá tenemos solamente una cifra entera. Por lo tanto, es necesario agregar este cero adelante. Bien. Cuando nos hablan, por ejemplo, de 70%, esto lo podemos escribir como 0,70, ¿cierto? Bien de la estrategia anterior, pero sabemos que el cero a la derecha en los decimales no, en verdad no aporta mucho. Por lo tanto, esto es lo mismo que escribir 0,7. Otra precaución de trabajar porcentajes en forma de decimales es cuando tenemos, por ejemplo, porcentajes mayores que 100. Por ejemplo, un 115%. Bien, esto también es un error común decir, esto es 0,115.
No, porque este 0,115 representa al 11,5%. En verdad, esa forma de representarlo en forma de decimal sería 1,15, ya que uno corresponde al 100%, al total, ¿bien? Al entero, al entero que está siendo dividido en 100. Y entonces es súper necesario que tengan esto presente. Ahora, para responder esta pregunta, lo que hablamos también en la clase pasada, cómo nosotros interpretamos el D generalmente en matemática. Bien, siempre cuando hablamos un tanto de algo, estamos hablando de una multiplicación. En este caso, si hablamos del 15% de 300, esto es lo mismo que decir, recordamos cómo se expresa el porcentaje en forma de fracción, el 15% de 300. Esta es la manera en la que nosotros podemos trabajar rápidamente el cálculo de porcentaje. Podríamos también decir, como 15 dividido 100 es 0,15, entonces basta con multiplicar 300 por 0,15. Bien, ¿cómo hacemos este cálculo? Recordamos cómo multiplicamos fracciones. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. O podemos hacer la simplificación cruzada. En este caso, yo puedo simplificar acá por 10, después puedo volver a simplificar por 10. Y finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda 15 por 3 arriba, que sería 45, y abajo sería 1 por 1. O sea, la respuesta en este caso sería 45. 45 es el 15% de 300. Bien, otra forma con la que se trabaja generalmente en el colegio es aplicando la regla de 3. Bien, que lo vamos a ver igual en la clase de proporcionalidad que viene en un par de semanas más. Pero si aplicamos regla de 3, uno ordenada como una especie de tablita, bien, lo vamos a anotar acá en una tablita, donde vamos a decir que 300 corresponde al 100% y nos preguntan cuál es el valor que corresponde al 15%. Y acá uno aplicaba esta regla de la regla de 3 de que era multiplicar cruzado. Multiplicábamos 300 por 15 y lo dividíamos por 100. Pero si se fijan, es el mismo desarrollo que hicimos acá. Por eso yo recomiendo verlo de esta manera, porque aquí estamos ocupando el análisis matemático. En esta parte de acá, cuando aplicamos regla de 3, en verdad estamos ocupando una receta. Bien, estamos ocupando una especie de fórmula. Pero a veces cuando aplicamos las fórmulas no estamos realmente comprendiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, recapitulando, cuando calculamos el 15% de algo, en este caso de 300, es lo mismo que multiplicar 15 dividido 100 por la cantidad que sería 300, que ya vimos que era exactamente lo mismo al aplicar la regla de 3. Ahora nos piden calcular el 40% del resultado que obtuvimos acá. Es decir, tenemos que calcular el 40% de 45. Ahora 45 va a ser nuestro nuevo 100%. Aplicando entonces la definición de porcentajes, como lo vimos anteriormente, 40% de 45 es lo mismo que decir 40 dividido 100, 40% de 45, o sea, por 45. Podemos aplicar nuevamente la simplificación. Acá, por ejemplo, este cero lo puedo simplificar con este cero de acá. Nos quedaría 4 dividido 10 por 45. Puedo simplificar el 4 con el 10. El 4 lo puedo dividir por 2, me daría 2. El 10 lo puedo dividir por 2, me quedaría 5. Y puedo hacer la simplificación cruzada, el 5 con el 45. Recuerden que acá hay un denominador 1. Y en este caso, si yo divido 5 en 5, me da 1. Y si yo divido el 45 en 5, me da 9. Por lo tanto, acá el cálculo para obtener el porcentaje sería multiplicar el 2 con el 9. Y 2 por 9 nos da 18, siendo esta la respuesta correcta a esta primera pregunta. Una pregunta de resolver problemas. Esta es la habilidad que evalúa la pregunta 8 de la PAES Admisión 2023. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Recuerden que pueden activar su micrófono, pueden escribirlo en el chat. Igual sería bueno que escriban en el chat de que no hay dudas y así seguimos avanzando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maganay Martín confirma de que no hay dudas.
Veamos otra preguntita. Ya, aquí estas preguntas que causan un poco de pánico en la PAE, donde nosotros vemos enunciados grandes, con harto texto, tanto en el enunciado como en la alternativa, pero muchas veces estas preguntas son más sencillas de lo que parecen. Bien, así que no le tengan miedo, desde el tiempo de leer cuidadosamente, de ir marcando la información que crean ustedes importante. Dice que en los departamentos de admisión y de talleres de una empresa se necesitaba contratar 150 personas entre ambos departamentos, entre tanto administración como los talleres. Se presentaron 500 postulantes y se muestran cómo se distribuyeron acá en la tabla. Dice que en la administración, entre hombres postularon 200 y fueron 20 contratados, las mujeres postularon 50 y fueron 5 contratadas, mientras que en los talleres postularon 50 hombres, siendo 25 contratados, y las mujeres postularon 200 y fueron 100 contratadas. Y nos piden ver cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Para esto, veamos lo siguiente. Calcular porcentaje de una cantidad. Esto ya lo vimos en el ejemplo anterior. Ya vimos cómo calculamos un tanto por ciento de algo. Bien. Como dice acá, se multiplica la cantidad por el porcentaje expresado en forma de fracción o puede ser en forma decimal. 30% de 80, el D lo interpretamos por un por lo tanto, 30% de 80 sería lo mismo que decir 30 dividido 100 por 80 o el 30% escrito en forma decimal, como 0,3 multiplicado por 80, que sería este 100%. Bien, o ahí ustedes pueden aplicar la regla de 3 si es que les parece más cómodo. ¿Qué más tenemos en esta pregunta? No necesitamos nada más de información. Vamos a analizar cada una de las alternativas. Dice que del total de los hombres que postularon, exactamente un 9% fue contratado. Veamos, ¿cuántos hombres postularon? Acá nos hablan si es que en administración o en talleres, por lo tanto sería a modo general. Como en los administración postularon 200 hombres, en administración, mientras que en los talleres postularon 200 también, significa que en total postularon 400 hombres. Bien, no, perdón, eran 50, ¿ya? En los talleres, 200 fueron las mujeres. Así que volvemos para atrás. Acá tenemos los 50 hombres que postularon a los talleres, por lo tanto tenemos 250 hombres en total. Justo la mitad. Bien, son 500 postulantes, la mitad fueron hombres. Y nos dicen de que exactamente un 9% fue contratado. Bien, ¿cuántos quedaron contratados? En el caso de administración, de los 200 que postularon, 20 quedaron contratados, mientras que en los talleres, de los 50 que postularon, 25 fueron contratados. Por lo tanto, 45 del total de estos 250 sería el porcentaje que tenemos que determinar. ¿Cómo calculamos el 9% de algo? Bien, veamos efectivamente, 45 corresponde al 9% de 250. Entonces en este caso tendríamos que calcular 9% de 250, que es lo mismo que decir 9 dividido 100 por 250, expresando el 9% en forma de fracción. Podemos hacer la simplificación. Acá yo puedo simplificar por 10. Luego yo puedo simplificar por 5. El 5 en el 10 cabe 2 veces. El 5 en el 25 cabe 5 veces. Y ya no puedo hacer más simplificación. Por lo tanto, ahora nos queda multiplicar. 9 por 5 es 45. Y 45 lo tenemos que dividir en 2. Y fíjense, ya no puede ser esta la respuesta correcta. Porque 45 fueron el total que quedó, que postuló, que, o sea, perdón, que quedó en el cargo. Y en este caso, lo están pidiendo
nos están diciendo que el 9% va a ser la mitad de estos 45. En este caso, la mitad de 45 serían 22,5, es decir, aproximadamente 23 postulantes fueron lo que correspondería al 9% del total, que son 250. Bien, por lo tanto, esta alternativa no puede ser. Ya recuerden que acá decía que el 9% fue contratado y en verdad el 9% de 250 nosotros llegamos a que era 22,5 y teníamos que haber llegado a esta cantidad. Otra forma de haber analizado esta afirmación era ver qué porcentaje es 45 de 250. Y para eso vamos a esperar a la siguiente lámina, donde vamos a ver cómo transformar un valor de una cantidad en un porcentaje. Bien, pero como spoiler, recuerden que una fracción, que sea un porcentaje, es una fracción de un total. Bien, por lo tanto, acá en este caso, para determinar el porcentaje directamente, ¿qué porcentaje corresponde a 45 de 250? Sería estos 45, las partes que queremos tomar, dividido en el total. Bien, y de esta manera vamos a llegar de que este valor corresponde al 18% y no al 9% que aparece acá en el enunciado. Bien, y acá no cometí un error, ya que acá tenemos, era 20%, era 20 los contratados. No, estamos bien. Sí, 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 sí. Voy a borrar lo último que rayé. Vamos con la siguiente afirmación. La B dice que en administración se contrató al 20% del total de quienes postularon a ese departamento. Estamos acá en administración. Veamos cuántos postularon. Como dice el 20% de quienes postularon, cuando dicen el de quienes, va a corresponder al 100%. Bien, veamos cuántos postularon. En administración tenemos que 250 personas postularon. Y de estas, 25 fueron contratadas. Veamos efectivamente el 20% de 250 corresponde a esta cantidad, a estos 25. Por lo tanto, vamos a ver qué porcentaje, que sea, qué valor es el 20% de 250. 250 es la cantidad de personas que postularon a la administración, nuestro nuevo 100%. Esto lo traducimos a 20 dividido 100 multiplicado por 250. Podemos hacer esta simplificación acá en la primera fracción, en los ceros acá, que es simplificar por 10. Volvemos a simplificar por 10 acá. Y nos queda finalmente hacer el cálculo de 2 por 25 dividido en 1, o sea, 50. Es decir, que el 20% de 250 es 50 y no 25. Claro, si nosotros hacemos el cálculo en este caso, 25 corresponde al 10% de 250, no al 20%. Por lo tanto, esta afirmación queda descartada. La afirmación C dice que exactamente un 5% de las mujeres que fueron contratadas corresponden al departamento de administración. Bien, ¿cuántas mujeres fueron contratadas? En el caso de administración fueron 5 personas y en los talleres fueron 100. Por lo tanto, en total tenemos 105 mujeres contratadas. Y queremos ver si 5 corresponde al 5% de 105. Y aquí el spoiler, cuando hablamos de, si por ejemplo la cantidad fuese 100, el 5% sería 5. Bien, el 17% sería 17. El 20% sería 20. Si es que el total fuese 100. Entonces en este caso ya podríamos descartarla inmediatamente. Porque dice que el total no son 100, son 105. Por lo tanto, no puede ser de que esta cantidad 5 corresponda al 5%. Bien, que es lo que nos dicen acá, que son las que fueron, las que corresponden a administración. De todas maneras, veamos cuánto es 5% de 105 y confirmemos de que efectivamente no coincide con este valor.
Veamos, 5% de 105 sería 5 dividido 100, transformando este tanto por ciento en fracción, de, transformado en un por, 105. Podemos simplificar, por ejemplo, acá por 5, acá me daría 1, acá me daría 20. Podríamos simplificar cruzado por 5 otra vez. Acá me quedaría 4 al simplificar por 5. Acá me quedarían el 5 en el 10 son 2, sería 21. Por lo tanto, el cálculo que nos quedaría hacer sería 21 dividido en 4. Y si dividimos 21 en 4 nos va a dar 5, porque 4 en 20 cabe 5 veces, nos sobra 1. El 4 en el 10 cabe exactamente 2 veces y nos sobran 2. Y el 4 en el 20 cabe 5 veces. O sea que el 5% de 105 es 5,25. Y nos dicen de que la cantidad de mujeres fueron 5. Y ojo acá con la importancia de esta palabra. Exactamente un 5%. No nos sirve una aproximación. Por lo tanto, no es exacto decir de que el 5% del total corresponde a 5, como dice acá. Si nos hablaran de una aproximación, si dijera aproximadamente un 5%, ahí sí nosotros podríamos afirmar de que es correcto. Bien, pero en este caso, el 5% de 105 nos da 5,25 y nosotros queremos un valor exacto que sería 5, que fueron la cantidad de mujeres que fueron contratadas en la administración. Por lo tanto, queda completamente descartada esta opción. Y bueno, por descarte, no nos queda más que ver, o sea, que decir que la alternativa correcta es la D. Bien, vamos a... Bueno, esta era la forma en la que calculábamos los tanto por ciento de algo, ¿ya? Lo vamos a volver a revisar de todas maneras, vamos a volver a hacer esta pregunta calculando los porcentajes en vez de calcular el valor que corresponde al porcentaje, para así afirmar que la D es la respuesta correcta. Este caso dice que en los talleres se contrató al 50% de los hombres y al 50% de las mujeres postulantes a ese departamento. Y claro, si nosotros vemos los talleres, fueron 50 personas las que postularon hombres y quedaron 25. Exactamente la mitad. Cuando hablamos de un 50% de algo, siempre quiere decir la mitad exacta. Bien, y en este caso 25 corresponde a la mitad de 50, por lo tanto, efectivamente, corresponde al 50% de los hombres. En el caso de las mujeres, 200 postularon y quedó la mitad, exactamente 100. Por lo tanto, estamos hablando también del 50% de las personas que postularon mujeres quedaron contratadas en los talleres. Por lo tanto, no cabe duda de que esta es la respuesta correcta. Bien, esto es haciendo los cálculos de porcentaje, del valor que corresponde al porcentaje. Pero ahora vamos a hacerlo al revés. Determinemos el valor exacto del porcentaje que corresponde. Bien, y para eso vamos a ocupar la información que aparece acá en esta tablita de acá abajo, que dice que para saber qué porcentaje representa una cantidad respecto del total, se divide la parte del total, ya se divide el valor que nosotros estamos tomando del total por el total y el resultado lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, acá dice que queremos calcular qué porcentaje es 30 de 150. Y en este caso tendríamos que 30 dividirlo en 150, multiplicarlo por 100, y ahí nosotros llegamos a que 30 de 150 corresponde al 20%. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a comprobar que efectivamente estos porcentajes que están acá no corresponden, ya sabiendo de que la alternativa correcta es la D. Dice que del total de los hombres que postularon, exactamente un 9% fue contratado. Veamos si, si la persona, hombres que fueron contratados corresponde al 9%. Tenemos en los talleres, no, en la administración tenemos 20 hombres contratados y en los talleres tenemos 25 hombres contratados. Bien, entonces en total vamos a poner acá hombres contratados, 45. Y hombres que postularon,
que va a ser nuestro total, serían los 200 que están acá con los 50 que están acá. Por lo tanto, 250. Veamos qué porcentaje corresponde 45 de 250. Y según esta regla que tenemos acá, la parte que estamos tomando la dividimos en el total y lo multiplicamos por 100 y de esta manera vamos a obtener el tanto por ciento. Claro, porque si yo hago la división acá de esta fracción, yo voy a obtener el porcentaje en forma de decimal. Y para tenerlo en forma de porcentaje, el decimal lo multiplicamos por 100. Podemos hacer la simplificación cruzada. Podemos simplificar por 5. 5 en el 25 son 5. 5 en el 10 son 2. Y podemos simplificar acá arriba. 5 en el 5 es 1. 5 en 45 es 9. Y nos queda multiplicar 9 por 2, que sería 18. Por lo tanto, el 18% de los hombres que postularon fueron contratados y no el 9%. Ya lo habíamos visto ya en la forma anterior. Veamos qué pasa con la opción B. El 20% del total de quienes postularon a ese departamento dice o sea, que en administración el 20% de los que postularon fueron contratados. Bien, veamos, en administración postularon, bueno, veamos primero cuántos fueron contratados. Contratados en administración, tenemos que son 25 personas, 20 hombres y 5 mujeres. Mientras que los postulantes a administración fueron 200 hombres y 50 mujeres, o sea, 250. Veamos qué porcentaje es 25 de 250. Tendríamos 25 dividido en 250 multiplicado por 100. Podemos hacer la multiplicación cruzada. Podemos acá dividir por 5, que sea por 25 inmediatamente. Nos quedaría 1 y 1. Por lo tanto, acá nos quedaría solamente hacer el cálculo de 1 por 10 dividido 10, o sea, 10%. La afirmación dice que es el 20% y nosotros acabamos de descubrir que en verdad corresponde al 10%. Por lo tanto, esta afirmación no es correcta. Bien, de manera rápida, si tenemos numeritos, por ejemplo, no sé, 17 de 170, automáticamente podemos decir que es el 10%. Claro, porque si simplificamos por 17 nos va a dar 1 dividido 10. Eso es 0,1. Transformado en porcentaje nos da 10%. Bien. O sea, siempre que la cantidad de abajo del denominador o el total sea el valor amplificado por 10, va a corresponder al 10%. Bien. Si tenemos 9 de 90, corresponde al 10%. Bien. Por lo tanto, acá rápidamente podríamos haber dicho de que efectivamente no era 20%, sino que era el 10%. Y por último, veamos qué porcentaje es las mujeres que fueron contratadas que corresponden al departamento de administración. ¿Cuántas mujeres fueron contratadas? Ya lo vimos anteriormente, tenemos 100 en talleres y 5 en administración. Entonces, mujeres en administración que quedaron contratadas fueron 5 y mujeres contratadas en general fueron 105. Veamos qué porcentaje corresponde este valor del total. Tenemos que entonces 5 dividirlo en 105 y esto multiplicarlo por 100. Podemos simplificar por 5. Acá el 5 en el 5 cabe una vez. Acá ya vimos que el 5 en el 105 cabe 21 veces. Y ya no podemos hacer más simplificación. Por lo tanto nos quedaría acá que dividir 100 en 21. Vemos acá que 21 en 100 no cabe exactamente. ¿Ya? En este caso cabe 4 veces el 21 en el 101, ya que 21 por 4 son 84 y nos quedaría un resto 16. Agregamos 0 para ir calculando decimales. 21 en el 160 va a caber exactamente 7 veces, que sea, no exactamente, cabe 7 veces y nos va a quedar un resto. Porque 21 por 7 nos da 147 y nos va a quedar un resto 13. Y así pues vamos a seguir
dividiendo hacia el infinito, pero ya nos damos cuenta de que este porcentaje va a ser 4 coma y tanto, y no 5% como dice acá. Bien, va a ser 4,7, bla, 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 bla. Por lo tanto, queda descartadísima la opción C, no cabe ninguna duda de que la respuesta correcta a esta pregunta es la opción D. Bien, nuevamente 10 segundos para que me hagan llegar sus dudas respecto a esta pregunta. Ya la respondimos de dos maneras. Una, viendo si efectivamente el valor coincidía, o sea, calculando el porcentaje del total y ver si coincidía con el valor que nos daban. Y también haciéndolo de la otra manera, que era buscando el porcentaje. Amanda dice todo claro. Vamos a hacer la cuenta. 10, 9. Martín dice también todo claro. Vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. Dice, si 30 corresponde al 20% de una cantidad, ¿cuál es dicha cantidad? Pregunta que apareció en la PAED Admisión 2025, la PAED que se rindió a finales del año pasado. Bien, y para esto entonces vamos a ver cómo podemos determinar cuál es el 100% dándonos un tanto por ciento de este total. Bien, entonces como dice acá, determinar el total a partir de un porcentaje conocido. Si se conoce el porcentaje de una cantidad, como en este caso, 30 corresponde al 20% de la cantidad, ¿cómo hacemos para obtener el total? Bien, en el ejemplo que tenemos acá, si 40 es el 25% de la cantidad, entonces vamos a tomar la cantidad que nos dieron, el tanto por ciento que nos dieron, 40, y lo vamos a dividir por su porcentaje en forma decimal. Bien, o sea, 40 lo podemos dividir en 0,25. En este caso nos daría 160. O lo podemos expresar en forma de fracción también. O sea que 40 va a quedar dividido en 25 dividido 100. Que en este caso es lo mismo que decir 40 por 100 dividido 25. Bien. Entonces, otra forma en la que vamos a trabajar cómo podemos determinar el total, lo que vamos a hacer entonces, según esta regla que acabamos de determinar acá, es que vamos a tomar el valor conocido para el porcentaje, en este caso 40, lo vamos a multiplicar por 100, que corresponde a este 6% que queremos encontrar, y lo vamos a dividir por este tanto por ciento, por 25. Bien, si queremos calcular, por ejemplo, nos dicen de que 17 es el 25, no 25%, vamos a decir es el 20% de x. ¿Cuánto es x? Siendo esta regla, podemos el 17 dividirlo en 0,2 y vamos a llegar inmediatamente al resultado. O podemos hacer lo que acabamos de hacer ahora último. 17 lo vamos a multiplicar en 100 y lo vamos a dividir en el tanto por ciento. Bien, esto que acabamos de escribir acá es exactamente lo mismo que dividir por 0,2 o dividir por 20 dividido 100. Bien, recuerden que cuando dividimos, invertimos en la fracción de que por aquí estamos dividiendo. Es decir, acá, cuando teníamos 20 dividido 100, al invertirlo nos quedaba 100 dividido 25, por eso que 40 nos queda multiplicado por 100 y luego nos queda dividido 25. Calculamos acá, podemos hacer la simplificación para evitar hacer grandes cálculos. Simplificamos el 2 con el 10, acá me quedaría 1, acá me quedaría 5 y nos quedaría ahora multiplicar 17 por 5. Y 17 por 5 son 85. O sea que el 20% de 85 es 17. Bien, o 17 es el 20% de 85, o, si 17 es el 20%, el total sería 85. Bien, dicho esto, entonces estamos en condiciones de poder responder esta pregunta. Si 30 corresponde al 20% de la cantidad, ¿cuánto es dicha cantidad? Bien, tenemos entonces, según esta regla, podemos 30 dividirlo en 0,2, podemos 30
dividirlo en el porcentaje escrito en forma de fracción, ¿ya? O podemos inmediatamente 30 multiplicarlo por 100 y dividirlo por el tanto por ciento. Cualquiera de estas tres formas nos sirve para determinar este 100%. Bien, vamos a ocupar esta de acá, donde se ve más sencilla el cálculo, ya que podemos llegar y simplificar y así nos vamos a ahorrar un montón de tiempo. Por ejemplo, yo acá, este cero lo puedo cancelar con este de acá, estamos simplificando por 10. Puedo simplificar por 2, el 2 en el 2 cabe una vez, el 2 en el 30 cabe 15 veces. Por lo tanto, ahora nos queda nada más que multiplicar 15 por 10. Y 15 por 10 sabemos que es 150. Por lo tanto, no cabe duda que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa C. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta con esta pregunta? ¿Cómo determinar el 100% de un total? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genial. Ahí están confirmando en el chat de que no hay dudas. Súper. Ya, ojo con este tipo de preguntas, ya que uno tiende a ver un enunciado y se tiene inmediatamente a hacer los cálculos. Bien, pero como consejo en la prueba de matemática, siempre antes de ponerse a responder, miren cómo son las alternativas. Bien, en este caso acá no nos están pidiendo que calculemos, nos están pidiendo que expresemos la operación que nos va a permitir obtener el resultado. Bien, ¿qué tenemos acá? Una pregunta de variación porcentual. Bien, es decir, cuando aumenta un tanto por ciento o cuando disminuye un tanto por ciento. Bien, típico tipo de preguntas de el descuento de una cuenta, el descuento de un producto, el agregarle un valor a una cierta cantidad. Bien, entonces ahí nosotros siempre tenemos que tener claro cuál es nuestro 100%. Bien, ¿y qué es lo que nos están preguntando? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si nos piden calcular el producto, el valor de un producto con un 15% más de su valor, bien, uno tiende a calcular el 15% de ese algo y luego sumárselo al total. Es un camino también o sea, muy, muy seguro. Pero también una forma más directa es calcular el porcentaje considerando este aumento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si acá dice que el precio tiene un 15% de aumento, yo lo que puedo decir es calcular el 115% del valor, ¿bien? Ya que al 100% que era el valor original del producto le agregamos un 15%. Por lo tanto, un producto aumentado en un 15% corresponde al 115% del total. Por ejemplo, si un producto costaba 5.000 pesos y tuvo un aumento del 20%, podríamos calcular cuánto es el 20% del total, pero si la pregunta es cuánto es el valor nuevo del producto y no cuánto fue lo que subió, si nos preguntan cuánto fue lo que subió, calculamos el 20% del total. Pero si nos preguntan cuál es el nuevo valor, podemos calcular el 20% del total y luego sumárselo. Por ejemplo, 20% de 5.000 sería 20 dividido 100 por 5.000. Hacemos la simplificación para hacernos más sencillo el trabajo. Y 20 por 50 son 1.000. Bien. O sea que 1.000 pesos fue lo que subió. Por lo tanto, ¿cuánto sería el nuevo total? A esto tenemos que agregarle lo que ya costaba. Por lo tanto, el nuevo valor sería de 6.000. Pero ¿cómo podemos llegar a estos 6.000 de manera más directa? Como dice que subió en un 20%, es decir, que ahora el nuevo valor corresponde
al 120% de lo que costaba anteriormente. Bien, que sería el 100%, que serían estos 5.000, más este valor agregado, este 20%. Bien, es como cuando se calcula el IVA. Uno cuando calcula el IVA calcula el 119% de un total, ya que el IVA corresponde al 19%. Veamos qué pasa cuando calculamos directamente el 120% del total. Sería 120% de 5.000, es lo mismo que decir 120 dividido 100 por 5.000. Hacemos la simplificación, este con este de acá, este con este de acá lo cancelo, y me queda 120 por 50. Y si multiplicamos 120 por 50 nos da exactamente 6.000. El mismo resultado y no fue necesario calcular este 20% y agregárselo al total, aunque ambos caminos están correctos. Bien, y otra forma, como aparece acá expresado, es escribirlo en su forma decimal, ya que muchas preguntas que han aparecido en la PAES han aparecido de esta manera. Bien, entonces si queremos calcular cuál va a ser el nuevo valor, a uno que sería el 100%, le sumamos el tanto por ciento en forma decimal. Por lo tanto, el nuevo valor sería el valor antiguo, que sería x en este caso, multiplicado por este nuevo porcentaje. En el ejemplo anterior, sería multiplicar los 5.000 directamente por 1,2, que sería 120 escrito en forma decimal. Y si ustedes multiplican 5.000 por 1,2, esto les da directamente 6.000. Lo mismo ocurre con el descuento. ¿Ya? Pensemos también el mismo producto que costaba 5.000. Si tuvo un 20% de... No, vamos a ocupar mejor los 6.000 porque acá vamos a aprovechar de aclarar algo que es un error típico de la PAES. Imaginemos que ahora este mismo producto, que ahora el nuevo valor es de 6.000 pesos, tiene un descuento del 20%. O no, vamos a hacer un descuento del 15%, el mismo porcentaje que lo aumentamos. Y acá viene el error común. Ya pongan ojo a esto. Si yo un producto lo aumento 15%, voy a tener un nuevo valor. Y si yo luego hago un descuento del 15%, no significa que vamos a volver al valor anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora nuestro 100% va a cambiar. Bien, por ejemplo, en la pregunta, en el caso anterior, teníamos de que el producto aumentó en un 20% y nos dio 6.000. Pero claro, porque calculamos que trabajamos con 5.000 que era nuestro 100%. Pero ahora si a 6.000 le vamos a hacer un descuento del 20%, nuestro nuevo 100% ya no es 5.000 sino que es 6.000. Por lo tanto, este porcentaje, el valor de este porcentaje va a cambiar. Bien, veamos si efectivamente ocurre. Imaginemos que el nuevo producto cuesta 6.000 y le vamos a hacer un descuento del 20%. Bien, veamos si es que llegamos o no al mismo valor antiguo. Podemos calcular cuánto es el 20% de 6.000 y luego restárselo al anterior, como lo hicimos anteriormente. 20% de 6.000. Este es nuestro nuevo 100%. Es lo mismo que decir 20 dividido 100 por 6.000. Simplificamos. Voy a simplificar este cero con este cero de acá, este con este de acá. Y nos queda 2 por 600. O sea, 1.200. Este va a ser el descuento. Fíjense que antes lo que subió fueron 1.000. Y ahora el descuento van a ser 1.200. Por lo tanto, si el producto costaba 6.000 y tuvo un 20% de descuento, ahora a 6.000 tenemos que quitarle este valor, dándonos 4.800. O sea que ahora el producto es más barato de lo que contaba anteriormente de que se subiera el 20%. Bien, se dan cuenta que el valor es distinto. Así que mucho ojo. Porque de hecho una de las preguntas que hicimos en el anuncio en el Instagram, varias personas cometieron ese error. Ya de creer de que se aumentaba el porcentaje y después se quitaba el mismo porcentaje, ya daba el valor anterior. ¿Cómo lo podemos hacer de manera más directa? Como aparece acá. Si nos dicen el producto ahora con 20% de descuento, no, en verdad no nos interesa saber cuánto fue el descuento.
Nos interesa saber cuál es el valor nuevo. Por lo tanto, si tiene un 20% de descuento, ¿cuánto es lo que va a quedar de valor? Va a quedar el 80%, ya que recuerden que el todo se representa con el 100%. Por lo tanto, si quitamos este 20%, lo que nos queda calcular es cuánto es el 80% del total. Este sería el valor con el descuento. ¿De quién? Del valor nuevo, que era nuestro nuevo 100%. Sería 80 dividido 100 por 6.000. Hacemos la simplificación, se nos mueren estos ceritos y nos queda multiplicar 60 por 80. Y 60 por 80 son 4.800. Llegamos exactamente a la misma respuesta, pero calculando directamente el valor con el descuento, sin necesidad de pasar por el descuento y quitárselo al valor original. ¿Bien? O lo podemos trabajar en su forma de decimal, ¿cierto? Porque uno, como dijimos, corresponde al 100% y le estamos restando el 20%, o sea que a uno le quitamos 0,2. O sea que si nosotros multiplicamos 6.000 por 0,8, que sería el porcentaje escrito en forma decimal, ustedes también directamente van a llegar a que este resultado es 4.800. Bien, ahora, ¿cómo aplicamos esto a esta pregunta? Dice que la tienda ofrece un 20% de descuento en el precio de la compra de cualquier camisa. Bien, y una persona quiere comprar tres camisas que tienen un valor de 30.000. Veamos, como nos preguntan por la expresión que representa el valor del total a pagar, no nos interesa conocer cuánto fue el descuento. Nos interesa saber cuál es el nuevo valor con el descuento. Bien, por lo tanto, si tiene un 20% de descuento, significa que el 80% es el nuevo valor. Por lo tanto, tenemos que calcular el 80% de lo que cuesta la camisa, que serían 30.000. Pero ojo, son tres camisas, por lo tanto este valor lo vamos a tener que multiplicar por 3. Bien, es por eso que aparece el 3 en todas estas afirmaciones. Calculemos cuánto es cómo podemos expresar el 80% de 30.000. Recuerden que el tanto por ciento de algo lo podemos escribir como una multiplicación por la fracción por el total. En este caso, 80% corresponde a 80 dividido 100 por 30.000. Bien, esta expresión que está acá nos daría cuánto cuesta la camisa con el descuento. Pero son tres camisas las que tiene que comprar. Por lo tanto, este valor lo multiplicamos por 3. Y la multiplicación tiene la gracia de que es conmutativa. ¿Qué significa que sea conmutativa? De que yo puedo cambiar el orden. Y el resultado va a ser lo mismo. 4 por 5 es lo mismo que 5 por 4. 17 por 15 es lo mismo que 15 por 17. Bien. Por lo tanto, acá, si yo cambio esto del lugar, el resultado va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, nos quedaría 3 por 30.000 multiplicado por 80 dividido 100. Y vemos las alternativas y esta expresión aparece exactamente en la alternativa D. Una pregunta de modelar. Bien, ¿por qué modelar? Porque no nos están pidiendo que calculemos el valor, sino que quede expresado y además estamos modelando una situación real. ¿Dudas con esta pregunta? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ahí confirman en el chat de que no hay dudas. Veamos otra pregunta de variación porcentual. ¿Ya? Y aquí nos vamos a adelantar un poco de lo que vamos a ver en la clase de potencia, que es la del próximo sábado. Dice, según estudio, la cantidad C de individuos de cierta población se modela mediante la expresión C igual a 2000 por 1,1 elevado a t, tal que t es la cantidad de horas transcurridas desde que comenzó el estudio.
¿En qué porcentaje aumenta la población de individuos cada hora? Veamos. Si dice que aumentan en 1,1 en la cantidad, que sería 2000 por 1,1 elevado a t, este t significa, como es una potencia, de que la base, el 1,1, se va a ir multiplicando de manera reiterada. Bien, si t fuese 5 tendríamos 1,1 elevado a 5. Por lo tanto sería 1,1 por 1,1 por 1,1 por 1,1 por 1,1. Bien, en este caso tenemos una función, ¿ya? Porque tenemos una variable y tenemos un valor que depende de otro. En este caso la cantidad de individuos va a depender del tiempo. Bien, ¿qué significa esto? De que si t fuese 0, tendríamos 1,1 elevado a 0. Eso nos va a dar 1, spoiler de la próxima clase, y nos va a dar 2000. O sea que inicialmente habían 2000 individuos. Pero pasada una hora, vamos a tener los 2000 individuos que teníamos al inicio, multiplicado por 1,1 elevado a 1. Pero todo número elevado a 1 es el mismo número, por lo tanto no lo vamos a poner en forma de potencia. En la hora 2, en la segunda hora, vamos a tener lo que teníamos anteriormente por 1,1. Eso quiere decir esta potencia. En este caso, si t fuese 2, tendríamos 1,1 por 1,1. 1,1 al cuadrado. Si tuviésemos 3, sería 2000 por 1,1 por 1,1 por 1,1, que sería 1,1 elevado a 3. Y noten siempre que se mantiene la expresión anterior multiplicado siempre por 1,1. Bien, así podemos también deducir a la hora 4. Vamos a tener 2000 por 1,1 por 1,1 por 1,1 por 1,1. Nuevamente todo esto corresponde a lo mismo que está acá y se multiplica por 1,1. Bien, ahora veamos, porque nos preguntan el porcentaje, nos comentó la población. Si nosotros descomponemos este 1,1, lo podemos escribir como 2000 por... Y 1,1 es lo mismo que decir 1 más 0,1. Bien, y fíjense, tiene esta forma que está acá. La cantidad, la cantidad, multiplicado por 1 más un decimal. Y recuerden que este decimal corresponde a un porcentaje. ¿Ya qué porcentaje en este caso corresponde a 0,1? Corresponde al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada hora estos individuos van a ir aumentando su cantidad en un 10%. Porque vamos a tener lo que teníamos inicialmente, que corresponde, este 1 corresponde al 100%, más esta colita, este 0,1 que corresponde al 10%. Es por eso que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa C, una pregunta de representar. Bien, algo que no haya quedado claro en esta pregunta o con la variación porcentual, con el aumento y descuentos porcentuales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ahí confirman que está todo bien en el chat. Vamos con otra preguntita. Y esta pregunta fue la que apareció en la publicación. Acá tenemos porcentajes sucesivos, ¿ya? Porcentaje de un porcentaje, ¿ya? Y era lo que en verdad no fue como un error tan así como lo mencioné en la pregunta anterior, pero sí el error que muchos cometen es que no van considerando que el nuevo el 100% no es el mismo valor que habíamos considerado antes como el 100%, sino que esto va a ir cambiando. Bien, aquí tenemos un comerciante que compró una plancha de Vulcanita a 6000 y las quiere vender con un 75% de ganancia. O sea que a este valor le quiere aumentar un 75%.
pero luego de un tiempo decide rebajar este 25% obteniendo un nuevo precio de venta y eso es lo que nos preguntan. Bien. Y acá un error típico es decir, ah, claro, se aumentó un 75% y después le bajó un 25%, entonces en verdad le sumó un 50% nomás, porque a 75 le quitamos estos 25% y listo, aumentó un 50%. Y no, porque cuando se hace el descuento acá del 25% se está haciendo sobre el nuevo valor que obtuvo al momento de subirle 75% de ganancia. Bien, por lo tanto no cometan este error. Si les dicen aumenta un tanto por ciento y luego disminuye un tanto por ciento, no hagan el cálculo entre los porcentajes. Determinen el nuevo 100% y a este nuevo 100% calcúlenle el nuevo descuento o el nuevo aumento. Bien, entonces como dice acá, cuando se aplica más de un porcentaje sobre el mismo valor, se pueden multiplicar los factores. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si aumenta un 20% y luego un 10%, yo puedo expresarlo como el total, acá aumentado, en este caso un 20%, 1,2 significa que lo aumenté 20%, 1 más 0,2, y luego multiplicado por 1,1 al aumentar 10%. Bien, si se fijan, si yo encierro esto acá en paréntesis, lo que yo acabo de encerrar acá ya está representando el valor con el aumento. Por lo tanto, este 1,1 este 10% lo estoy calculando sobre el nuevo 100%. Bien, esto es una forma. Y como dije, no sumen los porcentajes directamente. Bien, acá es fácil decir, ah, bueno, se aumentó un 20% y luego un 10%, entonces aumentó un 30%. Y no, si nosotros vemos el resultado que obtuvimos acá, que es 1,32, lo que quiere decir esto es que en total aumentó en un 32%, no en un 30%. ¿Y por qué ocurre esto? Porque va variando a nuestro 100%. Bien, así que no cometan ese error. Ya es donde mucha gente cae en la prueba. Y de hecho, ese error aparece dentro de los distractores acá. Si nosotros analizamos esta pregunta, por ejemplo, si, bueno, ahí se adelantó, vamos a hacer como que no vimos nada. Si nosotros hacemos erróneamente este cálculo de decir, bueno, aumentó 75% y luego bajó un 25%, entonces precio estuvo elevado en un 50%. Y claro, si yo calculo cuánto es el 50% de 6.000, son 3.000. Y si yo a 3.000 le sumo los 6.000 que costaba la volcanita al principio, me va a dar 9.000. Y esto nos va a llevar a caer erróneamente a la alternativa C. Bien, no cometan esto porque este tipo de preguntas no son tan difíciles y van a estar regalando un punto importante en la prueba. Bien, así que esto jamás lo hagan. Bien, esta no es la respuesta. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Primero calculemos cuánto va a ser el 75%, el valor con el 75% de aumento. Bien, recuerden, podemos calcular cuánto es el 75% de 6.000 y luego sumárselo, o podemos inmediatamente decir el 175% del total. Bien, porque claro, aquí en el 175% estamos considerando el antiguo valor, el 100% más un 75%. Esto es lo mismo que decir 175 dividido en 100 multiplicado por 6.000 y podemos hacer las simplificaciones. Entonces ahora nos quedaría multiplicar 175 por 60. Vamos a poner acá los ceritos cuando multiplicamos por 0 y 6 por 5 son 30. 6 por 7 42 más 3 son 45. 6 por 1 son 6 más 4 son 10. O sea que esto nos va a dar 10.500 pesos. Este va a ser el nuevo valor de venta. Y sobre este valor le vamos a aplicar el descuento del 25%. ¿Bien? Entonces ahora, como queremos saber el valor del producto con el 25% de descuento, no vamos a calcular directamente el 25%, sino que vamos a calcular el
75% del valor, ¿ya? Que sería el total con el descuento. Esto lo traducimos a 75 por 100, dividido en 100 por 10.500. Hacemos la simplificación, pa, pan, y nos quedaría multiplicar 105 por 75. Y si multiplicamos 105 por 75, esto nos va a dar 5, no, vamos a anotar acá. 5 por 5 son 25, 5 por 0 son 0, más 2 son 2, 5 por 1 son 5, más 7 por 5 son 35, 7 por 0 son 0. Voy a hacer el cálculo acá arriba mejor porque nos estamos quedando sin espacio. Vamos a hacerlo acá. Era 105 multiplicado por 75. 5 por 5, 25. 5 por 0 son 0, acá nos queda el 2. Y 5 por 1 son 5. 7 por 5, 35. 7 por 0, 0 más los 3 son 3. Y 7 por 1 son 7. Hacemos el cálculo y nos quedaría 5, 7, 8, 7. O sea, 7.875 pesos sería el nuevo valor que se encuentra en la alternativa B. Ya ahí apareció el spoiler delante. Una pregunta de resolver el problema. Pero ojo, si se dieron cuenta, no aplicamos esta regla que yo puse acá. Bien, sino que primero calculamos el 35% y luego calculamos el 25%. Pero ¿qué pasa si es que nosotros aplicamos directamente esta regla de escribir porcentajes en cadena? Teníamos un aumento del 20%, por lo tanto vamos a tener el 175% de el total. Vamos a poner el total que era los 6.000. Pero luego de esto íbamos a calcular el 75% de lo que está acá, del nuevo total. Y todo esto lo podemos escribir como 175 dividido 100 multiplicado por 75 dividido 100 por el total. Bien, de esta manera nosotros podemos llegar directamente a este mismo valor. Porque claro, aquí nosotros estamos expresando el aumento del 75%, con esta fracción estamos representando la disminución del 25% y todo esto en base de nuestro valor original. Bien, si simplificamos, podemos simplificar este con este de acá, este con este de acá, este lo podemos simplificar con este de acá, acá podemos, nos quedaría, voy a continuar acá arriba, perdón, el desorden, pero me quedó chica la pizarra. Nos quedaría entonces 175 multiplicado por 75 y todo esto dividido en 10 al hacer las simplificaciones. Ah, y nos queda el 6, ya no lo olvidemos, por 6. Podemos seguir simplificando. Por ejemplo, acá puedo simplificar por 2, acá me quedaría 5 y acá me quedaría 3. Acá también podemos simplificar por 5. Me quedaría 5 en el 5, me quedaría 1. 5 en el 75 sería 1, me quedaría 2, 25 sería 15. Por lo tanto, nos quedaría multiplicar ahora 175 por 15 por 3. 15 por 3, 45. Y si calculamos cuánto es 175 por 45, vamos a llegar directamente a estos 7.875. Veamos. 5 por 5 son 25. 5 por 7, 35. Más 2 son 7, 37. 5 por 1 son 5, más 3 son 8. 4 por 5 son 20. Nos queda la misma reserva 2. 4 por 7, 28. Más 2 son 30. Y 4 por 1 son 4.
y más 3 son 7. Y noten, 5 7 8 7. Ya está como retroactivo el plumón. Exactamente la misma respuesta que ya habíamos marcado, pero ahora aplicando este porcentaje en cadena. Bien, vimos cómo resolver esta pregunta de dos maneras distintas. Vimos el error común, donde van a tener que tener cuidado ustedes. Bien, algo que no haya quedado claro en esta pregunta, 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, podemos continuar entonces con la siguiente pregunta. Otra pregunta de en cadena, pero escrita ahora en forma em, de decimales. Ojo, recuerden ver bien la alternativa. En este caso, es fácil caerse de que el porcentaje está escrito en forma de decimal, pero no. Aparece el símbolo de porcentaje. Bien, así que tenemos que tener mucho ojo con esto. Porcentaje de porcentaje, porcentaje de compuesto, porcentaje en cadena. Tiene que ver mucho con lo que vimos anteriormente. Nos piden calcular el 20% del 20% del 20% de un número P. Bien, y esto podemos aplicar, podemos trabajarlo en forma de fracción, podemos trabajarlo en forma de decimal. Ya vimos varias formas de poder trabajar los porcentajes. Si hablamos de 20% del 20% del 20% de P, recuerden que cada uno de estos porcentajes lo podemos escribir en forma de fracción. 20%, 20%, 20%. Y recuerden también de que los del o los de lo podemos expresar en forma de producto. Lo transformamos en un producto. Entonces nos quedaría 20% del 20% del 20% de quién? De P. Ya, voy a borrar esta manchita que me quedó aquí. Ahora, ¿cómo determinamos cuál es la respuesta correcta? Hacemos los cálculos acá. Nos va a quedar, simplificamos para evitar trabajar con grandes números. Y nos quedaría 2 por 2, que sería 8. Y abajo nos quedaría 10 por 10 por 10, que serían 1000. Bien, 10 por 10 son 100 y 100 por 10 son 1000. Esto multiplicado por P. Bien, ahora, ¿cómo vemos esto en forma de porcentaje? Recuerden que el tanto por ciento es el valor dividido en 100. Bien, son las tantas partes que tomamos cuando nosotros dividimos un algo en 100. En este caso, este algo está dividido en 1000. Bien, una forma de verlo era, si se acuerdan, la primera lámina era verla en la forma decimal y esto multiplicarlo por 100. Veamos qué pasa cuando 8 lo dividimos en 1000. Cuando obtenemos su forma decimal, el 1000 en el 8 no cabe exactamente, cabe cero. Agregamos un cerito para seguir dividiendo. El 1000 en el 80 no cabe exactamente, por lo tanto agregamos un cero y vamos a poner otro cerito acá para seguir dividiendo. El 1000 en el 800 no cabe exactamente, por lo tanto nos cabe cero y vamos a agregar otro cero para seguir dividiendo. Y ahora sí, el 1000 cabe en el 8000. ¿Y cuántas veces cabe? Exactamente 8 veces. Bien, por lo tanto, esto 0,008 sería el porcentaje en forma de decimal. Bien, y claro, otra forma de verlo rápidamente para no tener que haber hecho esta división es acordarse cómo transformamos fracción en decimal cuando tenemos denominadores 10, 100, 1000, etcétera. Bien, en este caso, si está dividido en 1000, va a ser un número con tres decimales. En este caso sería 0, vamos a tener tres decimales, uno, 2 y el último decimal va a ser el numerito de arriba, 8. Si hubiese sido 17 dividido 1000, tenemos que tener tres decimales, por lo tanto sería 0,017. Tenemos el porcentaje escrito en forma de decimal, pero para transformarlo
en forma de porcentaje, tenemos que multiplicarlo por 100. 0,08 multiplicado por 100. Y de esta manera entonces vamos a tenerlo en forma de porcentaje, en forma porcentual. Y si multiplicamos 0,08 por 100, es lo mismo que mover esta coma dos espacios. Bien, quedándonos 0,8. Y ahora sí está escrito en forma de porcentaje. Expresión que podemos encontrar en la alternativa A. Esta debe ser entonces nuestra respuesta correcta. Bien, vamos a dejar acá. Alternativa A. Y ahora va a ser el momento en el que trabajen ustedes. Ya nos quedan 15 minutitos. Por lo tanto, les voy a invitar a que resuelvan las siguientes preguntas. Recuerden que la PAES es una prueba contra reloj. Y ustedes tienen aproximadamente 2 minutos con 10 segundos en promedio para responder cada pregunta. Algunas preguntas les va a tomar menos tiempo, lo cual es bacán porque les va a permitir ganar tiempo para otras preguntas que sean más complejas, ¿ya? Y por lo tanto, otras preguntas les va a tomar un poquito más de tiempo. Pero en promedio son 2 minutos y algo. Quiero entonces ustedes que intenten responder las preguntas que vienen a continuación en un tiempo de 2 minutos, como máximo, ¿ya? Y poniéndose a prueba contra reloj. Y para eso voy a poner la teclera para que ustedes marquen las respuestas acá en el Zoom. Bien, vamos con la primera pregunta. Ya, si quieren también la pueden escribir en el chat, si es que no quieren marcarla en la teclera. Ahí tenemos respuesta A. Vamos a ver. Todas estas preguntas fueron aquellas que aparecieron en la última PAES. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones permite justificar que 5 es el 25% de 20? Y ya tenemos una respuesta en el chat. Ya tenemos la respuesta en el chat. Y efectivamente es la D, ya como bien lo indicaron. Esta es una pregunta de argumentar, ¿ya? Si se fijan, acá nos están pidiendo que hagamos el cálculo, sino que nos están pidiendo que nosotros digamos el por qué se hace lo que se hace para poder responder esta pregunta. ¿Ya? ¿Cómo, qué es lo que se hizo para decir de que efectivamente el 25% de 20 es 5? Y claro, si nosotros vemos este porcentaje en forma de fracción, 25% es lo mismo que decir 25 de 100. Y si nosotros simplificamos esta fracción, nos da un cuarto. Por lo tanto, decir que 5 es el 25% de 20 es lo mismo que decir que 5 es un cuarto de 20. O dicho también de esta manera, la cuarta parte de 20. No cabe duda entonces de que esta es la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. 2 minutitos. Les queda un minutito.
Ahí ya se están indicando algunas respuestas en la votación. Bien, ya están marcadas sus respuestas. Ya, genial, lo hicieron antes de los 2 minutos. Veamos si efectivamente coincide lo que ustedes marcaron con la respuesta a esta preguntita. Pregunta 12 que apareció en la PAES que se rindió hace un par de semanas. Nos preguntan entonces por el porcentaje que corresponde lo pintado respecto al total. Primero fijémonos en cuántas partes está dividido este círculo. Tenemos que estar en uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9 partes. Por lo tanto, 9 va a ser nuestro 100%, ya por el cual nosotros vamos a estar dividiendo. Y de esta, solamente una no está pintada, por lo tanto son 8 las que están de color gris. ¿Cómo transformamos esto a porcentaje? Podemos hacer el cálculo a decimal. ¿Cuánto es 8 dividido 9? Sabemos que el 9 no cabe exactamente en el 8, por lo tanto esto nos da 0, comenzamos con 0. Pero ahora sí, el 9 cabe en el 80. ¿Y cuánto? Son 9 por 8 son 72, por lo tanto son 8 veces y nos van a sobrar 8. Y aquí vamos a entrar en este bucle infinito, porque vamos a ir agregando 0, 9 en el 80 van a ser 8, nos van a sobrar 8, bla, 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 y así nos vamos a dar cuenta que esto se va a ir al infinito. Y claro, si ustedes siempre tengan, cuando vean ustedes un denominador 9, significa que esto va a ser un número infinito periódico, a menos que el numerador se pueda dividir por 9. Bien, en este caso, claro, nosotros podríamos haber dicho inmediatamente de que esto es 0,888, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros transformamos este valor, este decimal, en forma de porcentaje, recuerden que esto se multiplica por 100. De esta manera entonces nos daría 88,8% y le vamos a poner el techito para indicar de que este valor se va a ir repitiendo hasta el infinito. Es por eso que la respuesta correcta a esta pregunta es la D. Muy bien, ahí donde decía que no estaba tan segura, ahora sí confirmaste, Amanda, de que esa era la respuesta. Súper, vamos por otra preguntita. Pregunta 13 de la PAES. No se asusten con estas preguntas, parecen largas, parecen difíciles, pero no lo son del todo. Les queda un minuto. Estamos en los últimos segundos. Bien, tiempo. Ya, veamos cómo se resuelve esta pregunta. Bien, por si les quedó alguna duda, aunque por ahí también marcaron algunas respuestas. Veamos si las respuestas también que marcaron
corresponde. Bien, nos dan un contexto acá. Muchas veces este contexto como que tiende a marearnos un poco, pero ustedes vayan ahí cachando cuáles son las informaciones importantes para esto. Por ejemplo, acá nos dicen que nos hablan de los estándares de la casilla del tablero de ajedrez, bla, 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 bla. En verdad esto no nos sirve mucho, pero sí lo que aparece acá. El diámetro de la base debe medir entre un 75% y un 80% del lado de la casilla. Bien, o sea que el diámetro... Ay, bien, acá... Ahí ya se marcó la respuesta. Adelantamos. Recuerden que la base acá de las piezas de... Estoy marcando mucho el labio, por eso que se ve... El diámetro acá de la base, ¿ya? Una base circular. Esto, en este caso, mide... quizá es lo que nos están pidiendo cuánto tiene que medir respecto a la casilla. Ya esto que si viéramos la casilla desde arriba. ¿Ya? Queda un poquito más acá. Bien, porque claro, tiene que sobrar una parte del tablero respecto a la base. Entonces, eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto debe medir esto como máximo para que se cumpla de que la zona de la base de la pieza cubra entre un 75 y un 80% del cuadrado? Bien, en este caso de la casilla. Ya si vamos a poner acá el diámetro, esto que está acá tiene que ser entre un 75 y un 80% de lo que mide el lado en total. Bien, en este caso el lado mide 5 centímetros. Por lo tanto, la casilla tiene que medir menos de 5 centímetros. Entonces tenemos que calcular cuánto es el 75% de 5. Voy a poner acá, no voy a anotarlo de nuevo, que se muy enredado. Tenemos que calcular entonces cuánto es el 75% de 5 y también tenemos que calcular cuánto es el 80% de 5. Bien, ya que entre estos valores que vamos a encontrar acá es lo que debería medir este diámetro. Bien. Y recuerden, siempre vean las alternativas, porque ustedes las alternativas las van a ir dando algunas pistas también. Por ejemplo, ¿tiene sentido de que el diámetro de la base de la pieza mida entre 15 y 17 centímetros, y 16 centímetros, perdón? No tiene ningún sentido. ¿Cómo la base va a ser más grande que el cuadrado del tablero? Bien. Y lo mismo con la alternativa D, fíjense. El cuadrado tiene lado 2, es al lado 5. Y dice que tiene 75-80%. Por lo tanto, ¿tiene sentido de que mida tan poco? No. Fíjense que esto es 2 en menos del 50%, menos de la mitad de 5 centímetros. Por lo tanto, esta también la podemos descartar. Entonces, si tenemos alguna duda, por lo menos ya tirándonos a la chunte, tenemos 50% de probabilidad de llegar a la respuesta correcta. Pero ¿para qué lo vamos a tirar a la chunte? Calculémoslo. Veamos cuánto es el 75% de 5. Esto si lo escribimos en forma de fracción, sería 75 dividido 100 por 5. Hacemos la simplificación. 75 podemos, con el 100 lo podemos simplificar por 25, porque el 25 en el 75 cabe 3 veces y el 25 en el 100 cabe 4 veces. Y nos quedaría ahora multiplicar 3 por 5 dividido 4. Y 3 por 5 son 15. Y 15 dividido 4 sería 4 en el 15. 4 por 3 nos da 12. Y nos sobran 3. Agregamos cerito para ir agregando decimales. El 4 en el 30, 4 por 7 me da 28 y me sobran 2. Ponemos otro cerito acá para terminar. Y 4 en el 20 cabe exactamente 5 veces. Por lo tanto, lo menos que debe medir la pieza, la base de la pieza, el diámetro, son 3,75 centímetros. Y así ya podemos marcar la alternativa C, porque es la única que tiene este valor. No es tan necesario calcular cuánto es el otro valor, pero el 80% de 5 no es difícil de calcular. 80 dividido 100 por 5. Hacemos la simplificación. Podemos simplificar el 8 con el 10.
por 2, 8, el 2 en el 8 cabe 4 veces, el 2 en el 10 cabe 5 veces y podemos simplificar este 5 con este 5 de acá y nos queda solito el 4. Por lo tanto, no cabe duda entonces que ahora la respuesta correcta era la C. Bien, ¿quedó más claro ahora para los que tuvieron dudas con esta pregunta? Ya, muy bien, Amanda. Ya, eso también, la intuición juega bastante a favor. Así que, bueno, tuviste un 25% de probabilidad de achuntarle y lo hiciste. A menos que haya hecho el análisis también con la alternativa y haya descartado. Ya, es muy importante hacer esto también de mirar la alternativa e ir descartando de manera inteligente. Bien. Sí, es clave la comprensión lectora en matemáticas. Matemáticas ya hace mucho que dejó de ser solamente cálculo, sino que la matemática en verdad es una forma de pensar. No es solamente ir calculando, no es solamente aprendernos fórmulas, ya, o ir aprendiendo propiedades de memoria. La matemática es una forma distinta de pensar, ¿ya? Y que nos ayuda para el pensamiento lógico, para la resolución de problemas, etcétera. Pensamiento crítico, nos ayuda también en la comunicación, etcétera. Bien. Bueno, practicando principalmente. Ya la matemática es como una forma de pensar, hay que ponerla en práctica. Ya hay que ejercitar nuestro cerebro y para eso tienen las guías, trabajen con las guías que están en Classroom, vean, vayan comparando lo que van haciendo con con el solucionario, pero también es importante de que ustedes vayan dándole sentido a lo que están haciendo. No estén haciendo las cosas porque sí. Por ejemplo, lo que te decía en el colegio muchas veces se enseña de que para calcular porcentaje se aplica la regla de tres. Pero muchas veces uno no entiende por qué lo hace. Y es por eso que en la clase de hoy día lo vimos de una manera distinta a la que muchas veces están acostumbrados. En vez de estar trabajando porcentaje con regla de tres, lo vimos como una fracción y fuimos dándole sentido a lo que nosotros hacemos. Bien, esa es la clave en la matemática, dar sentido a cada una de las cosas, a cada uno de los pasos que ustedes deciden con el que creen que ustedes van a responder la pregunta. No hagan cosas porque sí. Siempre traten de darle un porqué. Bien, ese es el consejo del día, chicos, chicas. Bien, con eso terminamos. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que crean que sea necesario aclarar? Ya mientras tanto les voy mostrando el resto de las láminas. Ya recuerden que esta presentación queda cargada también en el Classroom. Son solamente preguntas que han aparecido en las PAES anteriores. E inclusive están las preguntas de la última PAES. Están con su respuesta correcta. Bien. Y prontamente vamos a tener sesiones online en el Instagram. Para que le avisen a sus amigos, amigas en Instagram y en TikTok, ya en donde vamos a estar resolviendo estas mismas preguntas. Bien, si bien acá aparece la respuesta correcta, no aparece la resolución. Así que estén atentos y atentas a sus redes y avísenle también a la gente que ustedes conozcan y que vayan a dar la prueba para que este material les pueda servir, ya que no es por ser poco humilde, pero creo que está bastante bueno. Bien, eso. Entonces con esto ya nos podemos despedir. Ya, fíjense que son montones de preguntas. Ya están todas recopiladas acá de las PAES, desde que existe como PAES, están metidas en esta presentación, así que revísenlo, tienen harto para trabajar. Bien, eso, entonces nos vemos en una próxima sesión de Preumate, puede ser el próximo sábado que vamos a trabajar potencia, o puede ser cuando ustedes estimen pertinente según el contenido que ustedes deseen reforzar. Bien, eso. Nos vemos. Que tengan bonito fin de semana. Chau, chau.